Bienvenidos a este cuarto panel. Va a comenzar su exposición el doctor Julio Pablo Comadira, abogado egresado de la Universidad Austral con medalla de oro al mejor promedio, magíster en Derecho Administrativo por la misma universidad, donde recibió el premio La Ley, también al mejor promedio, y un diploma en reconocimiento al mérito por su tesis final. Es además diplomado en Contratos Públicos e Infraestructura Estatal, docente de Derecho Administrativo en grado y posgrado de la Universidad Austral, Universidad Católica Argentina y Católica de Salta, y en la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Procuración General de la Ciudad. Miembro titular del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, tiene publicaciones y ha participado como expositor tanto en el país como en el exterior. En el ámbito profesional integra el estudio Comadira Abogados. Gracias. A usted. Muchas gracias. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a las autoridades y a los organizadores de esta jornada por darme la oportunidad nuevamente de estar acá con ustedes y permitirme una vez más compartir el panel con mi hermano, con Fernando Comadira, con Fabián Canda y en esta oportunidad también con el doctor Alberto Biglieri. Quería agradecer de manera muy particular a la doctora María José Rodríguez porque otra vez, y ya van varias, me vuelve a invitar y me da esta oportunidad. El tema, como decía la doctora Gibia, a quien le agradezco la moderación que voy a tratar, es el de las vías de derecho administrativo. Sabemos que en el campo del derecho administrativo hay un principio fundamental, un principio absoluto, que impone la subordinación absoluta de toda la actividad del Estado al principio de juridicidad. Ahora bien, no siempre este principio es respetado y entonces, cuando la administración pública viola este principio de juridicidad, lo puede hacer a través de un acto administrativo, que en este caso vamos a tener un acto administrativo con algún tipo de invalidez, una nulidad absoluta o una nulidad relativa, pero también puede violar el principio de juridicidad con comportamientos materiales. Cuando lo hace a través de comportamientos materiales aparecen las vías de hecho administrativas, que esa es la figura que me voy a referir hoy y voy a tratar de delimitar. El esquema que voy a seguir es el siguiente. En primer término voy a dar una noción conceptual, un concepto de vía de hechos administrativas y voy a identificar los elementos que configuran esta definición. En segundo lugar, voy a ver cuáles son las diferencias y las relaciones que existen con otras figuras que muchas veces se la confunden con las vías de hecho administrativas, pero que las tenemos que distinguir, como el acto administrativo, el hecho administrativo, el acto administrativo nulo de nulidad absoluta, el acto administrativo inexistente y el acto administrativo tácito. En tercer término, voy a mencionar cuáles son las clases o las especies de vías de hecho. En cuarto lugar, quizás la parte más importante, analizaré las consecuencias que se derivan de la configuración de una vía de hecho administrativa. Y por último, las conclusiones, una sistematización de las conclusiones. Empezando entonces por el primer punto. ¿Qué son las vías de hecho administrativas? Vamos a decir que se tratan de un comportamiento material de quien tiene a su cargo el ejercicio de la función administrativa y es gravemente ilegítimo, afectando garantías o derechos constitucionales. De este concepto que acabo de dar se desprenden tres elementos para configurar la vía de hecho administrativa. En primer lugar, mencioné que es un comportamiento material, es decir, es una mera actuación fáctica, carente de todo título jurídico que le sirva de base. Es actuación, es comportamiento material. En segundo lugar, es ejecutado por quien tiene a su cargo el ejercicio de la función administrativa. Esto implica que no solo va a realizar o puede realizar vías de hecho el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y el Poder Judicial cuando actúan en el ejercicio de función administrativa, o incluso los entes públicos no estatales cuando actúan en el ejercicio de la función pública que les delegó el Estado. Y por último, el tercer elemento de las vías de hecho es que son gravemente ilegítimas. Este es un dato central. No solo violan el principio de juridicidad, sino que además lo hacen de una manera grosera y afectan garantías o derechos constitucionales. Conceptualizada de esta manera la vía de hecho administrativa, ¿cómo se vincula y cómo se diferencia con otras figuras cercanas? Que es el segundo punto de la exposición. Voy a comenzar haciendo una breve clasificación de la actividad administrativa para ver dónde la encuadramos. La actividad administrativa, una primera y básica clasificación, es aquella que distingue entre la que es la actividad productora de efectos jurídicos de aquella otra actividad que no produce efectos jurídicos. La actividad que no produce efectos jurídicos no tiene consecuencias no tiene la virtualidad de producir consecuencias dentro del ámbito de la juridicidad o de las relaciones jurídicas. Y a su vez, esta actividad no jurídica de la administración pueden ser hechos o actos no jurídicos. Un ejemplo de un hecho no jurídico es cuando un ministro ingresa en su despacho. Hay un mero comportamiento que
carece de relevancia jurídica. Ahora, si este mismo ministro entra a su despacho y cancela una audiencia que tenía con un particular, ahí tenemos un acto no jurídico. Como ven, empieza a aparecer la diferencia entre hecho y acto. ¿La diferencia cuál es? Que el hecho es mera materialidad, mientras que en el acto hay una declaración, hay una exteriorización intelectiva, que no está en el hecho. Pero junto con esta actividad que en principio no nos interesa, salvo desde el punto de vista metodológico, está lo que es la actividad administrativa de la administración pública, que se divide fundamentalmente entre los hechos administrativos y los actos administrativos. ¿Cuál es la diferencia? El hecho administrativo es todo comportamiento material del órgano administrativo o bien un acontecimiento de la naturaleza que produce la adquisición, modificación, transferencia o extinción de una relación jurídica. Es decir, o es el mero comportamiento material del órgano administrativo, y este es el hecho administrativo en un sentido subjetivo, o es el acontecimiento de la naturaleza, que es el hecho administrativo en un sentido objetivo. Y se diferencia del acto administrativo, porque en el acto administrativo se presenta esta exteriorización intelectiva, está la exteriorización de una idea que surge de la mente del destinatario, de la mente de quien lo origina, y se dirige a la mente del destinatario, y se va a concretar mediante la palabra escrita o oral, o cualquier otro signo convencional o ideográfico. El dato clave es que existe una declaración, y esto es fundamental. La diferencia entre el hecho administrativo y el acto administrativo es que el hecho es mero acontecimiento, en el acto hay declaración. En este esquema, que pasé rápidamente, ¿cómo encuadra la vía de hecho administrativa? Sin duda, la tenemos que encuadrar dentro de la actividad jurídica de la administración pública, es decir, de aquella que produce efectos jurídicos. Pero no tenemos que confundirla con todas las otras figuras que antes mencionaba. No hay que confundir el hecho administrativo, la vía de hecho administrativa con el acto administrativo, porque la vía de hecho es mero comportamiento material, es una actuación física y no supone, a diferencia del acto, una declaración. Primera diferencia. Y la segunda es que el acto administrativo, como regla, se presume legítimo, mientras que la vía de hecho administrativa carece de presunción de legitimidad. Segundo, ¿cómo se diferencia la vía de hecho administrativa del hecho administrativo? Coinciden en que ambos son comportamientos materiales, pero la diferencia fundamental radica en la grave o grosera ilegitimidad de la vía de hecho administrativa. Es más, esta diferenciación es importante porque una misma realidad fáctica puede dar lugar a realidades jurídicas distintas. Por ejemplo, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va y demuele un edificio que amenaza ruina, si lo hace por aplicación de un acto administrativo, ahí hay un hecho administrativo. Ahora, si lo hace sin acto administrativo previo, hay una vía de hecho administrativo. Entonces tenemos que una misma realidad realidad fáctica da lugar a realidades jurídicas distintas según tengan o no un título jurídico que les sirva de base. En tercer término, hay que distinguirlo del acto administrativo nulo de nulidad absoluta. Sabemos que el acto administrativo tiene algún tipo de es nulo de nulidad absoluta cuando carece de alguno de sus elementos esenciales, o bien concurren todos sus elementos esenciales, pero alguno tiene un vicio grave o fundamental. ¿Cómo se diferencia de la vía de hecho? Comparten en que ambos son ilegítimos, pero en el acto administrativo nulo no es o no constituye un mero comportamiento material. De nuevo, en el acto administrativo nulo hay un título jurídico nulo, no es mero comportamiento material como la vía de hecho administrativa. Segunda diferencia, el acto administrativo nulo en principio goza de presunción de legitimidad, salvo que tenga un vicio manifiesto o se haya comprobado con posterioridad la ilegitimidad o responda a las categorías de la Corte de la presunción de inconstitucionalidad y de ilegitimidad. Pero en principio tiene presunción de legitimidad. La vía de hecho, desde su origen, carece de presunción de legitimidad. Y acá hay que hacer una distinción muy importante entre el acto administrativo nulo de nulidad absoluta y la vía de hecho administrativa, que es lo siguiente. Ni siquiera la ejecución de un acto administrativo nulo es una vía de hecho administrativa. Esto es, ejecutar un acto administrativo nulo no da lugar a una vía de hecho administrativa. En todo caso, lo que tenemos es un comportamiento material ilegítimo, pero que obedece a un título jurídico que también resulta ilegítimo. En la vía de hecho administrativo no hay nada antes. Es mero comportamiento material. No hay un acto administrativo nulo que le sirve de base. ¿Cómo se diferencia, en cuarto lugar, del acto inexistente? Ciertamente es donde más se parece, o a la figura que más se parece a la vía de hecho administrativa con esta que es el acto administrativo inexistente. Se trata el acto administrativo inexistente de una figura bastante discutida. Personalmente
yo no la comparto y no la admito porque creo que genera confusión y además no es necesaria en un esquema normativo donde tenemos la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la vía de hecho administrativa. De hecho, a nivel nacional no está el acto administrativo inexistente como sí ocurre en otras provincias, por ejemplo en Salta, en Chaco, en Corrientes, en Mendoza o en otras. Pero supongamos por un momento que admitimos la categoría de acto administrativo inexistente, que como dije personalmente lo comparto. ¿Qué es el acto administrativo inexistente? El que define esta teoría es el profesor Gordillo. Y para Gordillo hay un acto administrativo inexistente cuando tenemos algo que dice presenta los caracteres externos que podrían llevar a confusión y hacer creer que se trata de un acto administrativo, aunque en realidad no es un acto administrativo. Esto no se da en la vía de hecho administrativo, es decir, no tenemos algo que parece externamente un acto administrativo, porque la vía de hecho es pura materialidad, es puro comportamiento, no hay algo que externamente se le pueda asimilar al acto administrativo. Y por último, ¿cómo lo diferenciamos del acto administrativo tácito? ¿Cuándo hay un acto administrativo tácito? Sabemos que como regla el acto administrativo tiene que ser expreso. Sin embargo, en algunos supuestos se admite la existencia de actos administrativos tácitos. Básicamente hay dos teorías para admitir un acto administrativo tácito. Están aquellos que dicen que puede haber un acto administrativo tácito inferible de un comportamiento material y también de un acto administrativo expreso, y aquella otra teoría, que es a la que suscribo, que solo admite la existencia de un acto administrativo tácito cuando se infiere de un acto administrativo expreso. Y la diferencia es clave. Como les digo, yo parto de la teoría restrictiva, que solo hay un acto administrativo tácito cuando se infiere un acto administrativo expreso. Por ejemplo, soy ministro de Justicia, presento la renuncia, el Poder Ejecutivo no me acepta la renuncia, pero ¿qué hace? Nombra a otro. Hay un acto administrativo expreso de nombramiento de un nuevo funcionario en el que tácitamente me están aceptando la renuncia. En la teoría amplia puede haber un acto administrativo tácito a partir de un acto administrativo expreso, pero también de un comportamiento material. Esto para mí es sumamente peligroso. Es más, fíjense el problema de aceptar esta teoría. Volviendo al ejemplo de la demolición del edificio que amenaza ruina. Si el gobierno de la ciudad o cualquier otro municipio va y demuele, si el gobierno de la ciudad o una municipalidad que no es autónoma, va y demuele un edificio, aclaré. Claro, por eso. Va y demuele un edificio que amenaza ruina. Si va sin acto administrativo, para mí hay una vía de hecho administrativa. Ahora, si parto de la teoría amplia del acto administrativo tácito inferible de un comportamiento material, alguno podría decir que hay un acto administrativo tácito que está ordenando la demolición y que lo estoy infiriendo del comportamiento material de demolición. Lo que para algunos sería un acto administrativo tácito, para mí sería una vía de hecho administrativa. Pero bueno, tampoco se confunde con el acto administrativo tácito, la vía de hecho, porque en el acto administrativo tácito, según la teoría que propongo, hay un acto administrativo expreso. En la vía de hecho no hay nada. Siguiente punto, el tercero. ¿Cómo se clasifican las vías de hecho? Las podemos clasificar en directas o indirectas. Las vías de hecho directas son aquellas que no están precedidas de un acto administrativo previo, es decir, no hay absolutamente nada en forma previa. Por ejemplo, demoler el edificio sin el acto administrativo que lo ordena, o destruir un vehículo abandonado sin un acto administrativo que ordenara la destrucción de ese vehículo. O, por ejemplo, la baja de hecho de un determinado registro del Estado, el registro de proveedores del Estado o cualquier otro registro que pueda haber. Luego tenemos las vías de hecho indirectas, en donde hay un acto administrativo pero que no le sirve de sustento jurídico o de título jurídico para ejecutar esa conducta. Por ejemplo, cuando la actuación no coincide con el título jurídico del acto administrativo, se ordena o se impone una multa a un comercio y sin embargo la FIP u otro organismo va y lo clausura. Es decir, la clausura no tiene fundamento en el título, es una vía de hecho. Otro ejemplo, se ejecuta un acto administrativo que está suspendido por una medida cautelar o fue suspendido administrativamente o porque la ley expresamente dice que el recurso suspende el acto administrativo. Ejemplo, soy un empleado público, me dejaron cesante pero obtuve una medida cautelar suspensiva de la cesantía, quiero entrar a mi trabajo y no me dejan entrar. Eso es una vía de hecho administrativa, es decir, es un comportamiento que no tiene un título jurídico que le sirve de base. Por último, ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de la vía de hecho administrativa? Y esto es lo más importante. El principio general es que frente a una vía de hecho administrativa cae todo el régimen propio del derecho administrativo, es decir, cae el régimen jurídico exorbitante del derecho administrativo. Como sabemos, el derecho administrativo hoy se caracteriza por su exorbitancia, no en el sentido de que es un derecho que está definido por exclusión del derecho privado y va a ser todo aquello que está por fuera de la órbita del derecho privado, sino
que se conceptualiza por su contenido equilibrado de prerrogativas de la administración pública y garantías de los particulares. Prerrogativas que tiene el Estado para servir a la libertad y garantías que tienen los particulares para vivirlas en forma solidaria. Ahora bien, frente a una vía de hecho administrativa, cae el régimen exorbitante y caen todas las prerrogativas de la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública está actuando, de hecho, de manera fáctica, en forma contraria al ordenamiento jurídico y afectando garantías constitucionales. Esto implica, entonces, entre las consecuencias de las vías de hecho, que carecen de presunción de legitimidad. Y si carecen de presunción de legitimidad, hay una derivación importantísima, que es que el particular va a poder desobedecer esa vía de hecho administrativa, a su cuenta y riesgo, porque si después la autoridad judicial dice que en rigor no hubo una vía de hecho, deberá ser castigado por el incumplimiento. Ahora, si la justicia concluye que efectivamente existió una vía de hecho, no va a poder castigarse al particular por desobedecer un comportamiento que era manifiestamente ilegítimo. Y segundo, al carecer de presunción de legitimidad, está acreditado el requisito de verosimilitud del derecho para obtener una medida cautelar que suspenda la vía de hecho administrativa. Requisito que, para mí, como lo había planteado en las jornadas del año pasado acá, es el único requisito necesario en el campo del contencioso administrativo, aunque la ley dice lo contrario. Segunda consecuencia, carecen de ejecutoriedad, claramente, porque su ejecución material es gravemente ilegítima y afecta a garantías constitucionales. Y además, carece del presupuesto de la ejecutoriedad, que es la presunción de legitimidad. Esto es, un acto administrativo se puede ejecutar porque se presume legítimo. Si no se presume legítimo, no se puede ejecutar. Tercera consecuencia, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Frente a una vía de hecho administrativa, cae la prerrogativa del agotamiento de la vía y puedo acudir directamente a la instancia judicial. Es más, es probable que estén dadas las condiciones para acudir a la vía del amparo e impugnar o cuestionar judicialmente por el amparo a la vía de hecho administrativa. Cuarta consecuencia, no deberían existir plazos de caducidad para demandar la ilegitimidad de la vía de hecho administrativa, porque el plazo de caducidad creo que es una prerrogativa legítima de la administración pública y así lo ha entendido la Corte. Ahora, si cae el régimen exorbitante no debería haber plazo de caducidad. No obstante, tengo que aclarar que en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad se mantiene el plazo de 90 días para impugnar una vía de hecho administrativa, criterio que a mi juicio debería modificarse. Quinta consecuencia. La declaración judicial de ilegitimidad de la vía de hecho administrativa tiene efectos retroactivos, como pasa con la nulidad absoluta. Sexta consecuencia. Si de una vía de hecho administrativa por la que se están afectando garantías constitucionales de un particular, pero a la vez se generan, entre comillas, derechos para un particular, para otro particular, esos derechos no tienen estabilidad, es decir, podrían dejarse sin efecto en cualquier momento en sede administrativa, porque no se aplica la estabilidad prevista para el acto administrativo en el artículo 17 de la Ley Nacional y de la Ley de la Ciudad. Es decir, si se derivan derechos o prerrogativas para un particular de una vía de hecho administrativa, se puede dejar sin efecto en cualquier momento en sede administrativa, como también lo dijo la Corte para el hecho administrativo en la causa Podestá y en el voto en concurrencia en Niquiasa. Séptima consecuencia. Generan responsabilidad del Estado. Responsabilidad del Estado que se va a poder plantear, y esto lo admite también ahora la nueva ley de responsabilidad del Estado, conjuntamente con la acción contra las vías de hecho administrativas. Y octava consecuencia que la menciono porque se repite constantemente en los libros, pero sin embargo creo que esto no es una consecuencia, que es que se plantea que a partir de la vía de hecho administrativa, la jurisdicción competente es la justicia ordinaria y no la contencioso administrativa. Es decir, que pudiera ir a cualquier juez, civil y comercial federal o a cualquiera. Algo parecido a lo que pasa en materia de amparo con en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras jurisdicciones como en Córdoba. Yo creo que esto no es así. ¿Pero por qué? Porque la vía de hecho administrativa es una figura que se toma del derecho francés. Y nace en el derecho francés como una garantía para el particular para poder reclamar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque en Francia tienen el sistema de la doble jurisdicción, de la jurisdicción administrativa, donde está el Consejo de Estado francés, y el de la jurisdicción judicial. En la jurisdicción administrativa no se podían reclamar daños y perjuicios. Entonces, para poder reclamar daños y perjuicios se inventó la teoría de la vía de hecho y se dice, acá no hay acto administrativo. Y eso lo mantenemos, no hay acto administrativo. Entonces, si no hay acto, no voy a la jurisdicción administrativa, se plantea en Francia. Voy a la jurisdicción ordinaria y ahí puedo plantear daños y perjuicios.
Eso tiene sentido en Francia, donde está el sistema de doble jurisdicción. El problema fue cuando se lo traslada acá a la Argentina, donde no tenemos el sistema de doble jurisdicción, y se dice, en la vía de hecho administrativa no hay que ir al contencioso. No se explica en nuestro sistema, porque si no tenemos la doble jurisdicción administrativa y judicial, directamente vamos a la judicial, y dentro de la judicial vamos a ir al contencioso administrativo, que es el foro especializado en materia de derecho administrativo. Y además, porque ya se superó el dogma revisor del acto administrativo. El contencioso administrativo no solo revisa el acto, sino que revisa la actividad y la omisión de la administración pública o del Estado en general. En conclusión, en el minuto que me queda, ¿cuáles son las conclusiones? La primera fue el concepto, que la vía de hecho es un comportamiento material de quien tiene a su cargo el ejercicio de la función administrativa que es gravemente ilegítima y afecta garantías o derechos constitucionales. La segunda conclusión es que se caracteriza, primero, por ser un mero comportamiento material, sin un título jurídico que le sirva de base. Segundo, la puede concretar cualquiera que tenga a su cargo el ejercicio de la función administrativa, los tres poderes y los órganos extrapoder. Tercero, ese comportamiento, a la par de ser groseramente ilegítimo, afecta a garantías constitucionales. Tercera conclusión, no se confunde ni con el acto administrativo, ni con el hecho administrativo, ni el acto nulo de nulidad absoluta, ni el acto administrativo inexistente, ni el acto administrativo tácito. Cuarta, se pueden clasificar las vías de hecho en directas o indirectas según no existe un acto administrativo previo o sí, pero cuando hay un acto administrativo previo no le sirve de base para poder ejecutar ese acto. Quinto son las consecuencias. Carece de presunción de legitimidad, carecen de ejecutoriedad, no es necesario agotar la vía, no deberían existir plazos de caducidad, la declaración judicial de nulidad tiene efectos retroactivos, se compromete la responsabilidad del Estado, carecen de estabilidad y se pueden impugnar en y se deben impugnar en el contencioso administrativo de que se trate. En definitiva, las vías de hecho administrativo que es una figura que permite equilibrar el contenido del régimen exorbitante del que hablaba antes, donde frente a un comportamiento de la administración pública que es gravemente ilegítimo y viola garantías constitucionales, caen las prerrogativas del Estado. Nada más, muchas gracias. Bella exposición y le agradezco que se haya tenido a los 20 minutos. Vamos ahora a pasar al doctor Fernando Comadira, abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina, diplomado en Contrato Administrativo de Obra Pública por la Fundación para la Educación, Ciencia y Cultura FESIC, magíster profesional en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, docente de Derecho Administrativo en las carreras de grado en la Universidad Austral y en la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor invitado en carreras de posgrado y en la maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, autor de distintas publicaciones relacionadas con el derecho administrativo y expositor en congresos de la materia. En el ámbito profesional es miembro del estudio Comadira y Abogados y asesor legal de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, Liliana, por la presentación. En primer lugar, agradecer al Procurador General por dejarme formar parte hoy de este congreso y muy especialmente a vos, María José, por dejarme estar en este panel con tres prestigiosos administrativistas y muy especialmente con mi hermano y con Fabián. Ambos fueron profesores míos en el Máster Austral y la verdad para mí es un honor estar hoy acá con ellos. Dicho eso, deberíamos ya dar comienzo al tema de la exposición, que consiste básicamente en el acto administrativo nulo y la acción de lesividad. Como ustedes ya habrán visto a lo largo de este día y lo van a seguir viendo a lo largo de todo el Congreso, hay muchos temas interesantes en el derecho administrativo y en lo personal encuentro a la acción de lesividad como uno de los más apasionantes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando uno se empieza a adentrar en el estudio del derecho administrativo, lo primero que va a notar, y ya mi hermano algo adelantó, es que existen ciertos principios que de alguna manera van a contradecir los principios que uno viene estudiando del derecho privado. Hay otros principios que, si bien no los contradicen del todo, se manifiestan de manera diferente. Y en la acción de lesividad, creo yo, que se ve con mayor claridad precisamente estas diferencias que hay entre los principios que informan el derecho administrativo y los que van a regir en el derecho privado. Concretamente, lo que me gustaría que en estos minutos analicemos entre todos es si la administración pública o en rigor cualquier órgano del Estado o cualquier ente no estatal, sea público o privado, siempre claro está que esté en el ejercicio de la función administrativa,
pueden solicitar la nulidad de sus propios actos. Me refiero entonces concretamente a esta prerrogativa procesal propia de la administración pública que es inconcebible en el derecho privado. Si ustedes, por ejemplo, toman el actual artículo 387 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo primero que van a notar es que se prohíbe expresamente a quien generó la nulidad absoluta de un acto alegar su propia torpeza. Pero en el derecho administrativo vamos a ver que ocurre todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si el sujeto emisor del acto administrativo se percata que ese acto está gravemente viciado y es estable, no lo va a poder anular por sí ante sí con efectos ejecutorios, sino que va a estar obligada, va a tener el imperativo categórico, o como dice la Procuración del Tesoro de la Nación, va a estar constreñida a iniciar la acción de lesividad. Y esto se da precisamente porque, como señala el título de estas jornadas, lo que se trata de buscar es proteger el interés público en el Estado constitucional. Con la acción de lesividad, entonces, lo que se hace es tratar de restablecer sin dilaciones el interés público comprometido en la vigencia irrestricta de la juridicidad. Ven entonces que es un tema ciertamente apasionante. Pero la síntesis obligada nos va a llevar a tener que dejar algunas cuestiones propias de este instituto fuera del análisis. Un tema que no vamos a poder abordar, pero sí me gustaría resumirlo muy brevemente, es cuál es el fundamento de la acción de lesividad. Y en rigor, el fundamento de la acción de lesividad lo tenemos que buscar básicamente en los límites a la anulación de oficio del acto administrativo. Porque la acción de lesividad, como ya les mencioné, nace cuando el acto administrativo no puede ser anulado de oficio en sede administrativa. Y en este sentido se han esgrimido básicamente dos posturas que son diametralmente opuestas. Por un lado vamos a encontrar la teoría de mi padre, el profesor Julio Comadira, que sostiene que el límite a la anulación de oficio del acto administrativo lo tenemos que encontrar en los límites inherentes del acto de la ejecutoriedad propia del acto anulatorio, es decir, en la ejecución forzada o coactiva de la administración en los bienes o sobre la persona. Por otra parte, autores de la talla del Dr. Bianchi sostienen que el fundamento de la acción de lesividad reposa en un trípode constituido básicamente en tres patas, dice él. Por un lado, en el derecho de propiedad. Segundo lado, en el respeto por el debido proceso. Y en tercer término, por la división de poderes. Más allá de la opinión personal que yo tengo sobre este tema, lo que no podemos dejar de tener en claro es que la Corte Suprema, ya por el año 1925, en el caso Gurrier, sostuvo que los derechos que emanan de un acto administrativo integran el concepto de propiedad constitucional. Y entonces, si vamos al texto de nuestra Constitución, vamos a ver que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en sentencia fundada en ley. Sentencia precisamente que se va a obtener luego de finalizado el proceso de lesividad. Por consiguiente, entonces, si de un acto administrativo o un contrato administrativo como especie del género acto se han derivado derechos subjetivos a favor del administrado, que tanto a nivel nacional y local, vamos a ver, se exige que se estén cumpliendo, el sujeto emisor de este acto no lo va a poder anular por sí y ante sí, sino que para ello va a tener que requerir el auxilio judicial, como bien dijo la Corte en el caso de Algodonera San Nicolás. Ahora, vamos al concepto de acción de lesividad. El concepto que yo les propongo es el siguiente: entender que se trata de una acción en virtud de la cual un órgano estatal o un ente no estatal en el ejercicio de la función administrativa va a solicitar al órgano jurisdiccional competente la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo estable que previamente fue declarado lesivo al interés público en sede administrativa. Como ven, es un concepto bastante amplio que engloba en sí mismo distintos temas a analizar. Hoy me gustaría que veamos básicamente dos. El primero es el de la estabilidad del acto administrativo, porque cuando un acto administrativo de bien inestable o, como señala la Corte, hacia una calidad de cosa juzgada administrativa, el sujeto emisor no lo va a poder anular por sí ante sí, sino que para ello, dijimos, tiene que acudir a la justicia. Entonces, ¿cuándo un acto administrativo adquiere la calidad de cosa juzgada administrativa? En el caso del acto nulo, que es el que nos toca analizar hoy, se va a dar tanto a nivel nacional como local, y a nivel nacional también por creación jurisprudencial, se va a dar cuando el acto está firme y consentido y generó derechos subjetivos que se están cumpliendo. Y el particular no conoce el vicio, la anulación no lo favorece sin perjudicar a terceros y el acto no fue otorgado válidamente a título precario. Es decir, en otros términos, frente a un acto nulo de nulidad absoluta que la ley denomina irregular, que está firme y consentido y generó derechos subjetivos que se están cumpliendo, y el particular beneficiario del acto
no conoce el vicio cuando se lo dictó, la anulación no lo favorece, sin perjudicar a terceros, ese acto adquiere estabilidad y la administración no lo puede anular, sino que para ello tiene que acudir a la justicia. Pero como vimos en el concepto, para acudir a la justicia, previamente debe declararlo lesivo en sede administrativa. Vemos entonces que para obtener la nulidad de un acto administrativo en sede judicial va a haber dos etapas. Una primera etapa que consiste en un procedimiento administrativo que culmina con una declaración de lesividad. Y una segunda etapa que va a constar del sujeto emisor de ese acto estable que se presenta como parte actora en el proceso contencioso. Esto que yo hoy les digo, de esta doble faz del proceso de lesividad, en rigor no está contemplado en forma expresa en la ley de procedimientos nacional ni local. Pero no obstante, la gran mayoría de los autores, cuando estudian esta cuestión, coinciden en que hay que declararlo lesivo al acto administrativo. En este sentido, muchos autores, por mencionar algunos, el doctor San Martino acá presente, mi hermano, Hutchison, Diez, Gordillo, Covielo, Pérez Gualde, todos estos autores, entre muchos otros, sostienen que la declaración de lesividad es un presupuesto lógico de admisibilidad de la pretensión de lesividad. La Procuración del Tesoro de la Nación, cuando estuvo a cargo del doctor Rosati, también así lo entendió, y a nivel, por ejemplo, local, en distintas provincias, como por ejemplo Mendoza, Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Cruz, Misiones, Chaco y Tucumán, la declaración de lesividad es también exigida. Y también en distintos países de habla hispana sucede esto, como por ejemplo España, Ecuador, El Salvador, Cuba, Costa Rica. Como ven, esta exigencia, que no está en forma expresa a nivel local y nacional, sí es exigida, por lo menos a nivel doctrinario y a nivel de legislación extranjera y del interior. En el ámbito de la jurisprudencia vamos a encontrar fallos de primera y segunda instancia que requieren la previa declaración de lesividad. Pero también les tengo que informar que en el año 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una muy acotada mayoría y apartándose incluso del dictamen de la Procuradora Fiscal, la doctora Laura Monti, sostuvo en el caso AFIP que esta declaración no es necesaria. Creo yo que si hoy con la nueva composición se tuviese que volver a expedir, quizás con la nueva integración esta postura variaría. Pero más allá de analizar el por qué es necesaria esta declaración de lesividad, lo que sí quiero que analicemos es un tema que es muy importante, que es cuál es la naturaleza jurídica de esta declaración de lesividad. Por varias razones, pero además porque nos va a servir para ver cómo, cuando algunas personas sostienen que analizar la naturaleza jurídica de las cosas es una mera elucubración de gabinete, que está desprovista de consecuencias prácticas, vamos a ver que ese argumento en rigor es equivocado. ¿Por qué les digo esto? Porque si sostenemos, por ejemplo, ¿no?, que la declaración de lesividad es un acto administrativo propiamente dicho, tenemos que reconocer en primer lugar que esta declaración de lesividad debe constar de un dictamen jurídico previo y también que con el derecho de defensa. Por otra parte, si sostenemos que es un acto interorgánico, por ejemplo, estos requisitos no se van a dar. Y en este punto lo que tenemos que tener en cuenta es que la declaración de lesividad puede llegar a ser cualquiera de estas dos opciones, porque la doctrina lo que entiende es que debe reunir estos dos requisitos, el dictamen jurídico y el derecho de defensa, y que además tiene que ser inimpugnable. Y en este punto lo que tenemos que analizar es qué se entiende por un efecto jurídico directo del acto administrativo, porque esta es la nota esencial del acto administrativo, la producción de efectos jurídicos directos. A tal punto que la doctrina, especialmente por ejemplo Patricio San Martino, sostiene que es inherente a la condición del acto administrativo la producción de un efecto jurídico directo. Y también señala el autor que los efectos jurídicos concretos y determinados que producen directamente un acto administrativo van a derivar de su objeto. Y Escola, uno de los coautores de la ley nacional, sostiene esto mismo, que el objeto consiste en el efecto jurídico buscado. Entonces me pregunto, ¿cuál es el objeto de la declaración de lesividad? El objeto de la declaración de lesividad es básicamente declarar la nulidad no ejecutoria del acto estable, es decir, declarar la nulidad con ejecutoriedad impropia del acto estable. Decimos con ejecutoriedad impropia porque esa nulidad se va a ejecutar recién en sede judicial. A esta altura de análisis, entonces, podemos concluir que no se trata de la declaración de lesividad de un acto administrativo propiamente dicho, porque en rigor el objeto de la declaración de lesividad no concreta el efecto jurídico buscado, porque el objeto, insistimos, es declarar la nulidad, y ese objeto se concreta en sede judicial. Pero si bien es cierto que no se produce un efecto jurídico directo,
porque no altera la relación jurídica del particular, sí es cierto que produce otros importantes efectos jurídicos. ¿Que cuáles son? Según lo sostiene la doctrina y la propia Procuración del Tesoro, a partir de la declaración de lesividad se va a producir una fecha de corte en la buena fe del administrado. Con un ejemplo sería así. En enero le otorgan a doña Rosa una pensión. La comienza a percibir, llegamos al mes de agosto, la administración se percata que ese acto es nulo, de nulidad absoluta, y no lo puede anular porque doña Rosa lo está percibiendo y además no conocía el vicio al momento del dictado. No obstante, entonces lo que tiene que hacer la administración es acudir a la justicia. Y cuando acude a la justicia, estos efectos jurídicos de la ausencia de mala fe con el dictado de la declaración de lesividad van a repercutir, al menos en mi opinión, en el dictado de la sentencia. Porque la sentencia que eventualmente se dicta en el proceso de lesividad, creo yo, debería retrotraerse no al momento en el que doña Rosa comenzó a percibir la pensión, sino al momento en el que la declaración de lesividad le fue notificada a ella. Porque es a partir de ahí que ya no existe, en términos de Covielo, una confianza legítima. Y en este orden yo me planteo lo siguiente. Si el acto administrativo es el que produce un efecto jurídico directo, el acto administrativo propiamente dicho, y la declaración de lesividad produce, por un lado, efectos jurídicos indirectos y además declara la nulidad con ejecutividad impropia del acto estable, bien creo que podríamos darle la naturaleza jurídica de acto administrativo impropio. Va a ser acto administrativo en tanto, como señalaba el profesor Comadira, a quien sigue Revidate, declara la nulidad con ejecutividad impropia del acto estable, y va a ser impropio porque los efectos jurídicos son indirectos. Vemos entonces que con esta nueva categoría que yo les propongo, la declaración de lesividad, al ser un acto administrativo impropio, va a tener que reunir los requisitos de todo acto administrativo, especialmente el debido procedimiento previo, en su doble faceta, el respeto del derecho de defensa y el dictamen jurídico, y al ser impropio, porque los efectos jurídicos son indirectos, va a ser inimpugnable. Esto de la inimpugnabilidad de la declaración de lesividad está expresamente contemplada en la ley del Chaco y además así se previó ahora en forma expresa hace 15 días en la última reforma de la Ley de Procedimientos de España en el artículo 107. Además, la inimpugnabilidad de la declaración de lesividad creo yo que tiene sentido con la propia jurisprudencia de la Corte, porque la Corte Suprema, ya en el caso Cabrera, sostuvo que la regla general es que están sujetos a revisión judicial todos los actos que afectan de manera directa a los particulares. Entonces, una interpretación a contrario sensu nos lleva a pensar que si afecta de manera indirecta, esa revisión judicial no necesariamente se tiene que dar. Esta es una posición que la verdad creo yo que se puede o no compartir, creo que por lo menos podemos armar un debate, pero lo que sí quiero es tratar de hacer una conceptualización honesta y sincera que responda a los principios que deben informar el derecho administrativo y que respete las garantías constitucionales de un Estado constitucional de derecho. Lo que a esta altura de análisis constitucional y convencional creo que no se puede obviar es la insoslayable participación del afectado en el procedimiento previo. Yo soy de los que cree que el derecho de defensa es inherente a la persona humana, sostengo que es una cuestión de orden público, indisponible para las partes, que se erige como un presupuesto insoslayable para considerar que un procedimiento administrativo o un proceso judicial es justo. Creo realmente que los abogados, y muy especialmente los abogados del Estado, deben respetar y ser fieles a la Constitución y no necesariamente a los intereses de los políticos gobernantes de turno, como en algunos casos ciertamente excepcionales sucede. Entiendo que es el derecho el que debe marcar a la política y no al revés. Y esta coherencia que uno tiene que tener es fundamental, porque es necesario, para mí al menos, ser personas buenas y honestas antes que excelentes profesionales, porque de nada sirve ser un excelente profesional si antes no es una persona honesta. Y esta coherencia entre el obrar y las creencias, para mí es muy importante, y ya con esto me despido, porque creo que, como señalaba mi padre, el profesor Julio Comadira, llegado el funcionario honesto al ocaso de su existencia, en su fuero interno, la conciencia, juzgadora insobornable de la intimidad, no dejará de proyectar un análisis retrospectivo de su trayectoria. Y ese balance final, de cuya evaluación ninguna criatura escapa, le va a dar, porque ha obrado con justicia, la templanza necesaria de espíritu para culminar con serenidad su paso por la vida temporal, porque la habrá coronado con fe y convicción, ahí donde el crepúsculo se confunde con el amanecer. Gracias.
Gracias por haber respetado el tiempo también. Escuchamos ahora al doctor Fabiano Marcanda, abogado por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, diploma de honor y premio editorial Ciencias de la Administración a la mejor tesina año 1994. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad Austral, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional y de la Católica de Cuyo, de la Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de La Matanza y de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Autor de libros y de más de 50 trabajos de la especialidad publicados en libros y revistas de derecho público. En la vida profesional se desempeñó como fiscal de investigaciones administrativas, secretario de la Comisión de Reglamentos del Consejo de la Magistratura de la Nación, jefe de gabinete del Síndico General de la Nación y fiscal en lo civil y comercial federal. En la actualidad es fiscal en lo contencioso administrativo federal. Gracias. Buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar a las autoridades de estas prestigiosas jornadas internacionales la renovada confianza en extenderme su invitación para exponer algunas ideas sobre, en este caso, la revocación del acto administrativo por razones de interés público, y compartir la alegría de formar parte del nuevo panel junto a los hermanos Pablo y Fernando Comadira y al doctor Alberto Guglieri. También agradecer a la moderadora. Para mí, teniendo en cuenta mi origen, mis comienzos en el derecho administrativo, el apellido Comadira ciertamente representa algo muy valioso y muy grande, porque el papá de Pablo y de Fernando fue mi maestro en estos temas y tal vez el causante de que yo haya decidido abrazar esta rama del derecho, ¿no? Con su conocida bonomía y su afán de compartir y de extender aquello que hacía. Julio contagiaba y nos llevaba a Patricio, a Laura Monti, a mí, a tantos otros, a sin duda vivir con una pasión, o querer tener al menos una pasión semejante a la que él mostraba en esta rama del derecho emparentada con el interés público. Por eso, tratar este tema, el de la revocación por razones de interés público, tiene para mí también un sabor especial. Este es un tema que, por lo general, desde el punto de vista doctrinario, en los últimos años, se ha centrado básicamente en la cuestión atinente al alcance de la indemnización, ¿no? La revocación del acto administrativo por razones de interés público en la dogmática, y yo diría también en la jurisprudencia. La discusión ha girado más que nada no tanto en las bases del instituto, sino en las consecuencias en cuanto a si debe indemnizarse con un carácter amplio o con un carácter restringido. Yo esta cuestión simplemente la voy a enunciar, pero no me voy a detener en ella. Está por demás tratada en comentarios y en distintas posiciones, incluso de nuestro máximo tribunal federal. Simplemente cabe decir que, más allá de la postura de cada uno asuma en este punto, lo cierto es que hoy en día, cuando se revoca un acto administrativo por razones de interés público, léase por razones de oportunidad, mérito y conveniencia en los términos de nuestra legislación nacional, el alcance de la indemnización no es excluyente del lucro cesante, en la medida en que este último resulte probado por quien sostenga que ha padecido un daño emergente y además un lucro cesante. Por lo menos este es el criterio que se desprende a partir del precedente de Jacarandá. Pero dicho esto, me parece que hay algunas otras cuestiones que son interesantes de cara a institutos novedosos que aparecen en el derecho público, en el derecho constitucional, en el derecho convencional y, por cierto, también en el derecho administrativo, sobre todo en lo atinente a esta posibilidad de ejercer una de las potestades que el Estado tiene, que es la potestad revocatoria por razones de interés público, de cara a ciertos actos que tienen una incidencia calificada respecto del mismo interés público,
quiero decir con esto? Sabemos que el haz de derechos fundamentales pasa a formar parte de nuestra vida como personas humanas luego de las dos revoluciones históricas, la norteamericana y la francesa, que tienen apenas 300 años. El haz de derechos fundamentales viene en constante crecimiento. A los derechos de primera generación vinculados con el valor libertad y que encarna la Constitución Histórica de 1853, se le suman con la reforma del 57 en nuestro caso, y antes de esto con la Constitución Justicialista del 49, los derechos de segunda generación económicos y sociales, y con la reforma del 94 aparecen los derechos de tercera generación o de incidencia colectiva. Los segundos se vinculan con, dentro del dogma revolucionario francés, el principio de la igualdad, los terceros con el valor fraternidad, o más precisamente, o más técnicamente hablando hoy, solidaridad. Todo este crecimiento que en el derecho comparado autores como Smith-Assmann o Habermas puntualizan como la existencia de un gigante que es el Estado de Derecho, a cuyos hombros se van sumando enanos que entonces ayudan a ver más lejos, o sea, la estructura del Estado de Derecho pasa a ser un Estado social de derecho, un Estado constitucional social de derecho, y luego un Estado en el cual se recetan estos valores de solidaridad, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural histórico, etc., la no discriminación. Digo, todo este crecimiento en los derechos fundamentales, que a su vez hace eclosión con la incorporación en nuestro derecho de los pactos internacionales, no encuentra un reflejo en el ámbito del derecho público en los institutos centrales que justamente explican ese derecho público, ¿no? Nosotros, cuando estudiamos el derecho administrativo, decimos que si el derecho administrativo fuera una mesa, las cuatro bases o cuatro patas fundamentales son el acto, el procedimiento, el control judicial y la responsabilidad del Estado. Bueno, en estos institutos, estas novedades del derecho constitucional y convencional llegan un poco de manera tardía. Y entonces nos encontramos a la hora de verificar, y ahora ya bajando a nuestro tema de estudio en concreto, que es el acto administrativo, que cuando se dicta apreciando un interés público. Bueno, cuando ese interés público de alguna manera cambia, ¿cuáles son las posibilidades de revocarlo? Esa potestad revocatoria, por razones de ilegitimidad o por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, ¿reconoce límites? ¿Cómo se ensambla esa potestad revocatoria de cara a los derechos de tercera generación y los bienes jurídicos que estos derechos vienen a tutelar y que mandan al Estado como primer garante de los mismos? Aquí aparecen algunas cuestiones. En primer lugar, digamos que en el plano legal, la Ley de Procedimientos Administrativos contiene una disposición, el artículo 18, que en su párrafo segundo nos dice que los actos administrativos pueden ser revocados por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando, procediendo a una indemnización. De modo que consagra una potestad amplia. Esta potestad amplia de revocar ha sido objeto de críticas en la doctrina clásica. Autores como, por ejemplo, el profesor Agustín Gordillo han señalado que esta disposición es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque en la medida en que la revocación por razones de interés público afecte un acto administrativo que consagró un derecho subjetivo a favor de una persona, y entonces lo revoque por razones de interés público, lo deje sin efecto, esta persona verá afectada su garantía o su derecho de propiedad, considerando el derecho de propiedad en los términos en que la Corte lo tiene dicho a partir del precedente Bordieu como con un criterio muy amplio. De modo que, dice Gordillo, si la revocación por interés público afecta el derecho de propiedad, la única manera de hacerlo es a través del instituto de la expropiación. Pero la expropiación exige una ley específica que declare la utilidad pública y un procedimiento también establecido en la ley, en la Constitución, en su diseño, y en la ley 21.499 en su detalle. De modo que, como estos requisitos, el artículo 18 no los cumple, este artículo deviene inconstitucional. Este es un tema como realmente interesante como para debatirlo. Personalmente creo que asiste razón a la posición
defiende también, un doctrinario clásico como es el profesor Meinhof, en cuanto a que, en definitiva, todo depende de la índole o origen del derecho en juego. Es decir, si se quiere afectar el derecho de propiedad, como puede ser si la administración pretende de mí mi inmueble para construir una autopista, allí es necesaria una indemnización. Pero si mi derecho tiene origen en un acto administrativo que le da nacimiento, como puede ser la concesión, que es constitutivo de derechos, o en un acto administrativo que levanta la barrera para que yo pueda ejercer un derecho, como es la autorización o la licencia, en esos casos, como justamente es ese acto el que permite en un caso que el derecho nazca y en otro caso que el derecho se ejerza, y esos actos fueron dictados valorando un interés público, esta valoración del interés público, como se sostiene en la doctrina italiana y también en la doctrina española, es una potestad que acompaña a la administración a la hora de dictar el acto, pero que se mantiene mientras la relación jurídica exista, es decir, mientras la relación jurídica esté vigente. Ciertamente, si me autorizan a construir, se termina la construcción del edificio, se conceden las habilitaciones, ya no será posible revocar el acto de autorización. Será necesario expropiar, en su caso, el edificio si se precisa, por ejemplo, hacer un aeropuerto en una adyacencia al mismo. Pero si se está construyendo, lo que se podrá hacer es revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Por qué? Porque hay una autorización allí y esa autorización todavía no agotó sus efectos y tiene origen en un acto administrativo. Más allá de la discusión, nuestra Corte Suprema, en diferentes precedentes, entre los cuales cabe citar, entre otros, los casos Pustelnik, Console de Ulla, nuestro Fuero Contencioso Administrativo Federal, en la causa Leiva, y la Cámara Civil, en los casos La Toada y la Cava de Nazaruc, aceptó el ejercicio de una potestad revocatoria por razones de interés público con carácter amplio, sin que nunca se haya hecho lugar, por lo menos que sea de mi conocimiento, a un planteo de la índole como el que formula, con un criterio ciertamente muy respetable y muy sólido, el profesor Gordillo en doctrina. Mi interés particular en estos 20 minutos está en tratar de buscar un nexo entre ciertos bienes de la vida que han pasado a tener una relevancia fundamental en el último cuarto de siglo y este instituto de la revocación por razones de interés público. Concretamente, lo que me interesa ver, porque me parece que es un dato de la realidad que coloca a las autoridades, tanto nacionales como en las provincias y en los municipios, ante una disyuntiva de hierro, es ¿qué pasa en materia ambiental cuando se tiene la necesidad de evaluar el dictado de un acto administrativo que eventualmente, cuando ese acto se ejerzan los derechos que derivan de él, por ejemplo, una autorización para extraer petróleo a través del método de fracking, o una autorización para extraer minerales a través de alguna metodología cuyo conocimiento todavía no es absoluto acerca de las consecuencias que depara para el bien jurídico ambiental. Digo, ¿qué pasa en estos casos? Porque cuando uno expone estas cuestiones en el ámbito del derecho público provincial, lo que se encuentra son con posiciones ciertamente muy atendibles, de autoridades que dicen, pero doctor, ¿cómo hacemos? Porque si nosotros autorizamos una explotación minera, por ejemplo, la provincia se ve favorecida, se puede ver favorecida por fuentes de trabajo, ingresos. Todo esto es discutible, pero dejemos de lado la discusión, pues supongamos que sea así, ¿no? Y sin embargo, de otro lado, tenemos el problema de que a lo mejor, como ha pasado recientemente, esta actividad luego resulta ser que contamina de una manera que nosotros no preveíamos. ¿Cómo enfocamos esto del derecho administrativo? Si nosotros tenemos un acto administrativo que generó derechos subjetivos en cumplimiento y que fue dado conforme a ciertos requisitos que están reunidos al momento de la autorización, no lo podemos revocar por razones de ilegitimidad. En todo caso, si por ejemplo el avance de la ciencia lleva a determinar que el fracking contamina más allá de lo que hasta ahora sabemos y otorgamos una autorización para extraer por fracking petróleo, bueno, habrá que revocar. Pero en ese caso, ¿cómo revocamos? Revocamos por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Y qué hay que hacer? Hay que indemnizar. O sea que encima de la contaminación tenemos que indemnizar. Esto realmente es un problema de cara también a que toda actividad
humana es en alguna medida contaminante. Entonces, ¿qué hacer? Aquí juegan los principios propios del derecho ambiental. Aquí aparecen los principios que derivan de la Constitución, ¿no? Algunos autores hablan en el derecho comparado de la existencia de una función ambiental. Nosotros podríamos tomar el concepto para hablar de una función administrativa ambiental que tiene como finalidad última la protección del ambiente y si éste se contamina, el deber de recomponer. Bueno, de cara a esta función administrativa ambiental, ¿cómo hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer cuando tenemos un acto administrativo autorizativo de una actividad que luego se revela contaminante más allá de lo esperado? Aquí tenemos estos dos principios liminares del artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que son los principios de prevención y de precaución, que juegan para situaciones distintas. El principio de prevención dice, si usted tiene certeza de que una actividad contamina o puede contaminar hacia el futuro de manera cierta, usted no la debe autorizar. El principio de prevención veda la posibilidad de emitir un acto administrativo autorizatorio de una actividad que se sabe que es gravemente contaminante. Pero esta no es la situación común. La situación común es la de cierta incertidumbre. Aquí juega otro principio. Cuando hay incertidumbre, juega el principio precautorio. Y el principio precautorio me dice que hay que valorar ¿qué efectos puede tener una determinada actividad de cara al presente, de cara a un futuro próximo y de cara a la suerte de las generaciones futuras? Porque el bien jurídico ambiental no solo protege las generaciones actuales, sino también las futuras. Esto repercute en un elemento esencial del acto administrativo que es la causa, porque cuando yo dicto un acto administrativo en cualquier materia ordinaria, lo que tengo que ver son los antecedentes de derecho y de cara a esos antecedentes de derecho dictar el acto. Aquí yo no me alcanza con mirar los antecedentes de derecho y de hecho. Tengo que ver cuáles van a ser los posibles hechos futuros que esta actividad va a tener. O sea que la causa en el derecho ambiental no solo son los antecedentes de hecho y de derecho al momento del dictado del acto, sino que nos exigen una perspectiva de futuro. ¿Qué va a pasar en un futuro inmediato e inclusive inmediato? Porque tutelamos a las generaciones futuras. En suma, ¿qué posibilidades tenemos en los términos de nuestra legislación de rever un acto administrativo que ha sido dictado bajo determinadas reglas, pero que luego se demuestra que esta previsión inicial, por las reglas del conocimiento, han cambiado? ¿Cómo se puede revocar si en todo caso hay que indemnizar? ¿A qué nos lleva esto? O no autorizamos nunca o autorizamos con un alto riesgo. Sin embargo, el artículo 18 de la Ley de Procedimientos nos dice, en una línea que no ha sido demasiado investigada, que el acto administrativo regular puede ser revocado cuando el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. Cuando nosotros estudiábamos esta disposición, parecía que se trataba, en una dogmática clásica, de una contradicción en sus términos, porque hablar de derecho otorgado a título precario parece contradictorio. Si es precario, entonces no generó derechos. Sin embargo, hay cierta sabiduría en esta disposición. Si uno va a la fuente de este artículo, observa que, por ejemplo, autores como el profesor Gordillo o el profesor Linares sostienen que el origen está en un proyecto presentado por justamente estos dos autores en materia de ley de procedimientos administrativos y sostenido por Gordillo en el proyecto de 1964. Y que lo que se busca en estos casos es justamente cuando existan supuestos en los cuales haya un interés público futuro que de antemano se sabe que pueda estar comprometido, se dicta un acto que en su origen ya tenga una naturaleza precaria. No es que no sea constitutivo de un derecho, pero sí se le advierte a aquel que va a ser el beneficiario del acto administrativo que por la naturaleza de la cuestión que está siendo autorizada queda sujeto a la posibilidad de que ese acto sea revocado en el futuro. Y esta revocación, como no está en el segundo párrafo del artículo 18, a mi criterio no sería en principio indemnizable. ¿Significa esto que cualquier acto en materia ambiental es precario? De ninguna manera. De mi parte creo que hay que distinguir por lo menos tres situaciones. Primera, una situación de máxima incertidumbre donde juega el principio precautorio y no hay que autorizar la actividad. Segunda, una situación de incertidumbre media
que es el espacio para el acto precario. Y tercera, una situación donde la incertidumbre es la incertidumbre normal. Si viene alguien y pide una autorización para una fábrica de una actividad que ya se conoce, hay un cierto grado de incertidumbre, pero es conocido. Por lo tanto, esa autorización no puede ser dada con carácter precario, tiene que ser dada lisa y llanamente, con lo cual la revocación, si se suscita, debe ser indemnizada. Bien, entonces, para cerrar, ¿es esta una idea que tenga algún tipo de reflejo en el derecho comparado? Sí. Si nosotros vemos, por ejemplo, la jurisprudencia bastante avanzada de los tribunales superiores brasileños, por ejemplo el Tribunal Superior de Santa Catarina o el Tribunal Superior del Mato Grosso, citado por doctrina española y brasileña, que es consultable hoy fácilmente, vamos a encontrar que estos tribunales sostienen que los actos dados en materia ambiental gozan de esta naturaleza precaria y pueden ser revocados sin indemnización alguna, porque nadie adquiere ni consolida un derecho a contaminar. Esto en función de que la Constitución, tanto en el país vecino como en nuestra realidad jurídica también, justamente obliga a mantener un ambiente sano, consagra el derecho de todos los ciudadanos a esto y manda a las autoridades a la tutela de este derecho con una vastedad que ciertamente da cobertura a la potestad revocatoria amplia en el sentido en el que lo estamos postulando. Por cierto que estas son simplemente algunas ideas que a modo de esbozo quería compartir con ustedes, con la certeza de que puedan a lo mejor, la esperanza, puedan a lo mejor ser las bases para seguir pensando, seguir compartiendo cómo empalmar el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho convencional en el Estado constitucional social de derecho. Muchas gracias. Por respetar el tiempo también, muy interesante por supuesto lo dicho por usted. Ahora vamos a escuchar al doctor Alberto Biglieri, abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, MBA por la Universidad de Baltimore, magíster en Derecho de Economía de los Servicios Públicos, USAL Carlos III de Madrid, profesor titular ordinario de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor regular adjunto de Derecho de la Integración en UBA, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, director de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidente de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos, doctor. Bueno, prometo estos segundos que perdemos de desacople tecnológico achicarlos de la explicación. Mientras acá ahí se ve, ¿no? Ahí. Bueno, tenía algunas cosas para mostrar ahí para no tener que ir viendo todo mientras me dan una mano con las filminas esas. Vamos a ver desde acá cómo estoy. Los agradecimientos de rigor, esta vez obviamente corresponden al Procurador General, al doctor Gabriel Starroa, la posibilidad de estar acá, a María José Rodríguez, que es el alma mater de estos encuentros. Estoy muy honrado de estar acá, de las otras veces que estuve de aquel lado también, ¿no? Participando y escuchando. Sé que han influido en ella las opiniones de Casaña, de Juan Carlos y de David Alperín, así que mi agradecimiento para ellos dos. Tengo que agradecer a quienes me dieron una mano en esta presentación. Chiquito lo hago el tema porque a veces cuando termina la presentación capaz que en vez de ser un agradecimiento fue un castigo, como si el tema salió mal, un poco son responsables ellos, que son Miguel Lico, uno de mis ex compañeros de procuración, y Sergio Aljami, que me dio una mano con el tema del nuevo Código Civil y algunas ideas sobre nulidades, aplastamiento de anulabilidades y demás, que me rendí después de las 2 o 3 horas de charla sobre civil. Y a la mesa todos tenemos
algún grato recuerdo de lo que significó el profesor Julio Comadira para todos nosotros. Yo no tan íntimo, pero sí recuerdo uno que es maravilloso de pensar en los emprendimientos que a veces desarrollamos, ¿no? Cuando hablamos para 4 o 5, o hablamos entre nosotros de derecho administrativo, hoy que casi satisfacemos un poco nuestros sueños de estrella de rock con tanta gente presente para escucharnos, y aquella vez que me tocó compartir algo con Comadira, Hutchinson, Greco, Geli y creo que Botassi, en enero en la Universidad de Mar del Plata hicieron un curso, como decía en Zaragoza, y había un curso de administrativo a la salida de la playa, cosa maravillosa. La gente iba a escucharlos y yo hacía un poco de celador y rondín por ahí para complementar algunas horas. La tengo con el padre de Pablo y de Fernando, que me honran en compartir la mesa. Y después lo que dijo hoy Santiago temprano, cuando termina de hablar Fabián te quedas 4 o 5 minutos, horas o rato pensando en lo que dijo, entonces es difícil arrancar porque te motiva a reflexión las charlas de él. En general me quejo cuando me toca hablar después de él por eso, ¿no? Porque me quedo todavía regulando en lo que dijo y no puedo arrancar. Siempre. Mientras acá mi... ya estamos cerca. Estamos cerca ya. Arranquen por... Sí, ya estamos. Prometo que chicos... Bueno, el asunto es que a mí me tocó hablar de los efectos de la nulidad de los efectos de la nulidad de los actos en referencia a este tema de los contratos. Y cuando yo me puse a preparar esto, me orienté más a un tema que me parece que nos iba a traer más un poco a todos, porque creo que circunscribirme solamente a la explicación de los artículos de la ley nacional de procedimientos administrativos del 14 al 20 y pico, cuando llegan las acciones judiciales, casi como que todos los que estamos acá estamos demasiado acostumbrados a utilizarlo, y eso no iba a cambiar demasiado nuestro enfoque ni le iba a aportar nada nuevo a lo que ustedes no hacen cotidianamente. De hecho, algunas de las citas que voy a utilizar son doctrinas de la Procuración General, que ahora uso mucho en el Consejo de la Magistratura, algunos de las que he usado cuando he trabajado para algunas municipalidades, y también la Procuración del Tesoro, que te abreva y te da esa cantidad de material que siempre te sirve para resolver problemas, ¿no? Entonces yo me puse ahí a ver que hay una suerte de homogeneización más clara y que tiene una perspectiva más de futuro entre el 1023 y las remisiones que hace a la 19.549, ¿puedo llegar? Y las remisiones que hace a la 19.549, sin ahora entrar en estos 15 días que está rigiendo el nuevo 1030 del reglamentario, sin meterme en ese tema, y también con respecto especialmente a que esto está organizado por la Procuración General y por la Asesoría General, digamos como una idea de doctrinaria del 1023 y de la 19.549 como una idea general, para recabarla, utilizarla después como principios a la hora de aplicarlos en los regímenes jurídicos de ciudad y de provincia, ¿no? El de ciudad más parecido, el de provincia menos parecido, aunque el nuevo Código Contencioso de Provincia ya empezó a incorporar institutos que no están en la ley de procedimiento de la provincia, pero que ya nos recoge de la noción de la ley nacional. Así que casi que estoy diciendo que una ley de 1972 es algo moderno. Difícil para la velocidad del tiempo que corren y difícil para estas ideas que agregaba Fabián, especialmente teniendo en cuenta que hay un marco de derecho internacional en el que vamos a terminar concluyendo en algún momento, no sé cuándo, que tengo que hacer el velorio al dualismo, hay una llegada violenta de un montón de normas internacionales al derecho interno, y esto se expande primero en la lógica que se construye a partir de toda la doctrina y la corriente y los pactos y los órganos de aplicación de las cuestiones de derechos humanos, pero que ya Europa luego los utilizó como antecedentes necesarios para todos los otros derechos. Así que después van a terminar volcándose sobre el tema de las contrataciones públicas, que creo que es lo que va a ocurrir mientras nosotros estamos además esperando que ocurra un milagro a partir de que la nación argentina es observadora en la Organización Mundial de Comercio, pero ha participado activamente de la aprobación de la ley modelo de contrataciones públicas dictada por las Naciones Unidas, por la Comisión de Derecho Mercantil,
Y también hemos incorporado, somos el primer país que ya incorporamos el protocolo de contrataciones públicas del Mercosur como ley nacional. Todavía no lo aplicamos, falta que los demás países lo adhieran, pero ya lo tenemos dentro de nuestro derecho vigente. Ahora sí. Bueno, ¿vamos por ahí? Esa introducción me lleva a pensar un poco entonces que prefería... ¿Okay? Así que no. Prefería referirme a algunas cuestiones que tenían que ver con la ESA 19549 y la 1023. Utilicé estas imágenes para acordarme de algo y se me escapó. Había puesto esto de la arqueología del saber de Foucault, porque me parece que hay que hacer un poco de arqueología. Tenemos otro problema grave con el tema de la digitalización de normas, aunque parezca una rareza, creo que estamos a veces utilizando algunas herramientas que nos pueden llevar a equívocos. Y esa idea de religión, había puesto los tres libros, las tres religiones del libro, ¿no? El Corán, la Torá y la Biblia, en la imagen anterior que se me escapó, porque si bien con el respeto si hay un musulmán o para los musulmanes no reconocen la existencia de un Padre Nuestro, la Al-Fatiha es la oración central del rezo musulmán, el Padre Nuestro es la oración central de los cristianos, y Abinu Malkinu es el Padre Nuestro, digamos, de la religión hebrea, y para nosotros que estamos acá, el Padre Nuestro es el artículo 7. Todos los días hay que rezarlo un poquito y todos los días hay que leerlo, pero ahí empiezo a hacer esas consideraciones que creo que tienen que ver con nuestra situación. Primero, destaqué abajo cómo es la herencia de la ley cuando el legislador, llamémoslo legislador, ¿no?, del 72, comete el mismo error que se comete en la actual ley de responsabilidad de Estado. Espero que Perrino me dé una mano después defendiéndome, si me crucifica cuando hablan en el panel que viene, bienvenido sea, pero el mismo error cuando el cierre del viejo artículo 7, antes de la modificación del 1023, decía: los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente título. El legislador nada tiene que hablar de utilización de herramientas analógicas. El que tiene herramientas analógicas para aplicar es aquel que tiene el ejercicio de jurisdicción judicial o administrativa. Por lo tanto, el legislador que legisle, en vez de decir analógicamente utilice esto, pero bueno, para eso ya está cerrado en el primer libro del Código Civil, tanto en el viejo como en el nuevo. Ahora, miren esta... A ver qué pasa. Bueno, hay una particularidad que viene después, que es que yo intenté captar, ahí la tienen como está captada, de la imagen del Infoleg, o sea, digamos, el espacio oficial de la información, en la cual, se fue nomás, tenemos graves problemas con la tecnología, en la cual el párrafo que acabo de leerles está pegado atrás de la F de finalidad, y entonces cuando uno lee los incisos, pareciera como que el tema de los contratos corresponde únicamente a la finalidad de las que se ocupan los actos administrativos, cuando en definitiva ese tiene que leerse por separado. Es un error que está en Infoleg y es de dificultad de comprensión a veces en el texto. Para mí es un tema interesante porque debe verse así, ¿no? Es expresamente separado, como está acá, o sea, el que se refiere a la utilización y la aplicación analógica en esa época, que está mal, digo yo, del artículo 7, que ya sabemos, como en la ley nacional no utilizamos la idea de reglamento, sino la de acto administrativo general, es casi para todas las voces en las que la administración emite su voluntad, o sea, acto, reglamento y contrato por ejercicio de este último párrafo, hay que leerlo así por separado. Tocar despacito. No sé qué vendrá. Bueno, ¿por qué hago esas elucubraciones? Porque a mí me parece que lo que tiene el 1023 al corregirse el 1023, cuando el decreto corrige el artículo 7, tiene la ventaja de acertar con el sistema de redacción y plantear que cuando no hay una ley especial, el que rige en forma directa es el artículo 7, o sea, otra vez le ha transformado el título y ahora sí no hay ningún tipo de duda que nosotros tenemos el artículo 7 como el mecanismo para expedir los actos, inclusive para construir los contratos. ¿Por qué doy toda esta vuelta? Porque tengo que llegar a la idea de por qué voy a hablar de las nulidades y cuáles son los efectos de algunas nulidades de actos en la contratación. ¿Y cuáles son esos? Si yo la 19.549 me puedo adherir casi a todo lo que dijo Fernando. Digo, mire, cada vez que hay una duda, hagan una lesividad y después vemos. Digamos, me puedo adherir casi a todo lo que él fue explicando. Digo, lo tengo que analizar desde otro punto de vista. Y a mí me parece que ahí se produjo una amalgama
no la puedo mostrar la imagen que traje, entre el 1023 que hace una suerte de plano con el 19.549, cuando en el artículo 11 y en el artículo 12 incorpora las formalidades de las actuaciones y enumera cuáles son los actos administrativos que, sin ningún tipo de duda, forman parte de ese íter, de ese adromi, de ese recorrido concatenado de actos privados, individuales, hechos, actos administrativos, contractuales, no sé, todo lo que había en el mundo del derecho, él decía que estaba ahí adentro, para terminar con la adjudicación y el contrato de una licitación pública. El artículo 11 dice entonces que se deben realizar mediante el dictado de acto administrativo con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la 19.549, para que no haya duda, ensambla perfectamente, como mínimo, acá me gustó esta frase, dice como mínimo y hace una enunciación. Si aparecería ahí, tengo una de Minguito que no aparece, que dice no me digas lo más mínimo, porque te digo lo más máximo. Creo que era Minguito, Pepe Marrón, uno de esos que decía una frase así, porque claro, cuando dicen lo mínimo se refieren a los que están expresamente enunciados, que son la convocatoria y la elección del procedimiento de selección como acto, la aprobación de pliegos, bases y condiciones particulares como acto, la declaración de que el llamado hubiera resultado desierto o fracasado. A este voy a volver, pues el tema que más me interesa y me parece central para hablar, que está atado con el punto G cuando dice la determinación de dejar sin efecto el procedimiento, y después tenemos el inciso D, la preselección de los oferentes en la licitación por etapa múltiple, la aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes y contratantes, y la aprobación de procedimientos de selección, adjudicación. En el H, la revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación, y por último la suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración del contrato. O sea, enuncia cuáles de las decisiones tienen que conformarse y ajustarse al esquema de acto administrativo. Por lo tanto, las nulidades estarán entonces en juego a partir de que se cotejen las existencias de los requisitos que menciona el 7 cada vez que se toman una de estas decisiones. Claro, como dice, esto es lo más mínimo, o sea, me gustó esa frase, esto es lo mínimo, ese furcio, ¿no? Dice, deja afuera algunos que no hace falta nombrarlos, pero todos los tenemos que recordar. Circulares, aclaraciones, circulares sin consulta, una cantidad de otras decisiones que la administración tiene que tomar. Como perdí mucho tiempo con el aparatito lamentablemente, porque hasta había una peliculita en el medio, tengo que decir que yo percibo que en el inciso ese, que es el que más me interesó, que es el que se refiere a la declaración de que el llamado hubiera sido resultado de cierto fracasado, hay una diferencia entre el sistema de contratación de la provincia y la ciudad y de la nación. El de la provincia utiliza un llamado solo para ya poder hacer una contratación directa, y el de la nación todavía tiene el 2, porque hay un caso especial que es el reenvío también al inciso 25.4 del 1023, cuando dice que una licitación o concurso haya resultado desiertos o fracasaren, se deberá efectuar un nuevo llamado. Y acá hay un tema muy interesante de un fallo que pasó desapercibido, un fallo cortito que anda dando vuelta por ahí, que es un fallo que se llama Warming, de la Sala 4, que para mí consagra la nueva discusión sobre los efectos que tienen que ordenar la toma de decisión en el tema de las contrataciones públicas. Ese fallo tiene 4 renglones que dice: en la reforma constitucional operada en el 94 se dispuso, artículo 42, segundo párrafo de la Carta Magna, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, con lo cual se consagró el principio de concurrencia en la economía argentina, el que no puede estar ausente en la contratación pública. Entonces yo digo, la 19.549 del 72, el 1023 del 2001, la Constitución la juramos en el 94, empezamos a incorporar los pactos con jerarquía constitucional, empezamos a vivir en este mundo globalizado, y la verdad que lo que está pasando es que, aunque no guste mucho y pareciera que es un discurso o una forma de comunicarnos que aparece este año con un cambio de gobierno, yo creo que no es así, que es lo que realmente decía la Constitución en el 94, la tutela del artículo 42, cuando informa las finalidades que tiene que pensar la administración cuando toma decisiones, es prioritariamente la creación de un mercado, el desarrollo económico a partir del mercado. Y cualquier declaración de desierta
que no tenga en vista esa posibilidad y se utilice como un antecedente para una contratación directa, afecta ese principio del artículo 42. Esto es lo que está diciendo el fallo para mí de la Corte de la Cámara Federal, la Cámara Contencioso Administrativa Federal de la capital, Sala 4. Esto está en otros fallos, también en algunas interlocutorias y medidas cautelares, todavía va pasando desapercibido, pero la verdad es que adentro del artículo 42 de la Constitución hay una nueva información, un nuevo ADN para el sistema de contrataciones públicas. Y ese nuevo ADN está íntimamente vinculado con las nulidades en caso de equivocarnos o tomar decisiones erróneas. Cuando estamos diciendo que hay que declarar la nulidad de una licitación, que hay que declarar su fracaso, que hay que pasar al segundo paso o directamente en el caso de la provincia ir a la contratación directa, estamos diciendo que esto puede ocurrir porque efectivamente ocurra un desierto en la licitación, o sea, porque nadie ha participado, o porque ninguno de los que participan reúne los requisitos técnicos necesarios para satisfacer la cuestión, y acá otro doble problema. Sé que en algunas de las empresas grandes del Estado está ocurriendo esta situación. Otro grave problema, que es pensar si los reclamos o los pliegos particulares contemplan excesivos requisitos a las empresas que achican la competencia, versus un orden de juego de valores en este derecho, ¿no? Primero en la Constitución se tutela el mercado y después se habla de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Y por último, la que trae el problema final, y con esto voy cerrando para respetar el horario, es si efectivamente lo que ocurrió es que hemos aconsejado, en nuestro rol de dictaminadores, si hemos aconsejado en la declaración de desierto porque las ofertas económicas superaron las pautas de tolerancia que todos unificamos a partir del 20%. ¿Y por qué digo que ahí no alcanza con esta doctrina y con las enunciaciones especiales del 2023 con respecto a que se deben hacer nuevos pliegos? Porque el problema no ocurre con respecto a la posibilidad de la descripción de la necesidad, sino al valor que se ofreció. Porque si hay una contratación directa por arriba del 20% del presupuesto inicial, esa contratación directa está inmediatamente habilitando a todas esas empresas que no participaron de ese mercado, que no participaron de esa primer contienda, a decir, en las reglas de juego no estaba previsto que ustedes pudieran contratar directamente por arriba del 120% del valor del presupuesto fijado por el Estado. Entonces a mí me parece que esto es muy importante. Esto recién, como dije, aparece como puntitas de iceberg en algunas disposiciones. Que voy a nombrar, como defendí la idea de que la noción de mercado está íntimamente relacionada con la noción de desarrollo económico y no tiene nada que ver con un momento político de la Argentina, lo que dice la Constitución ya hace 22 años que está rigiendo y está pensada para regir muchos años más. Entonces, como no creo que esté atado, dejo el comentario simpático al revés. ¿Dónde se vio este fallo? Este fallo es Lieberman, también en la Cámara Nacional, que es sobre una interlocutoria en la que Lieberman era uno de los que participó del concurso del Correo Argentino. Cuando las subvenciones cambian la regla del juego, él, que había perdido la primera oferta, dice, no, si yo sabía que cambiaba la regla del juego, yo también seguía participando de este proceso licitatorio. Entonces lo que quiero decir es, para redondear, que hay que pensar muy bien cómo están viviendo las cosas. Las herramientas jurídicas que tenemos puede ser que nos hayan llenado de gozo, de placer y de lógica, especialmente en la ley 19.549, porque ha sido preclara y nos ha gobernado nuestro esquema administrativo toda la vida. La ciudad la ha replicado con el decreto reglamentario. La provincia tiene ese dinosaurio todavía, era 6746, no me acuerdo cómo era el número, pero va pensando el código en los institutos de la 19.549. Lo que pasa es que todas las herramientas que tienen que ver con el control y las nulidades están pensando en actos de la generación y del espacio cotidiano de la administración, que, como dijo bien Kiara mañana, crece tanto que necesita nuevas herramientas para ser controlada. Y el 2023, que mal que bien, ha hecho una enumeración necesaria de las expediciones de la voluntad por medio de actos administrativos que nos permiten realizar este sistema de control. Nada más. Muchas gracias. Con este aplauso despedimos a los doctores Julio Pablo Comadira, Fernando Gabriel Comadira, Fabián Canda y Alberto Bilieri.